Siempre que nos ocurre alguna coincidencia decimos que ha sido por casualidad, pero hay historias que nos hacen pensar que las casualidades no existen y que nuestra vida está escrita. Aquí tenéis las 10 casualidades más misteriosas de la historia. 10. La mujer y el carrete. En el año 1914, una mujer alemana realizó 6 fotos a su hijo y encargó a una amiga de Estrasburgo que le revelase el carrete. Por culpa de la guerra mundial, no volvió a verla y no logró localizar las fotografías. En 1916 adquirió un carrete cerca de Frankfurt y fotografió con esta a su hija recién nacida. Tras revelarla, comprobó con gran sorpresa que en ella se apreciaba una doble exposición. La que acababa de comprar era curiosamente el carrete que perdió en Estrasburgo. 9. Mark Twain. Mark Twain, escritor, orador y humorista estadounidense, nació en el año 1835, año en el que se pudo ver el cometa Halley. Un día, en 1909, Mark Twain mencionó una frase acerca de su muerte. Vine con el cometa Halley en 1835, viene el próximo año y espero irme con él. Un año después, algunos biógrafos descubrieron la increíble coincidencia. Twain había fallecido por muerte natural al terminar el 21 de abril de 1910, en el preciso instante en el que era perfectamente visible el paso del cometa Halley. 8. Las vidas de Heath Ledger y Brandon Lee. Heath Ledger y Brandon Lee eran actores jóvenes y famosos, con un gran parecido. Ambos tenían 28 años en el momento de su muerte. Los padres de Ledger se divorciaron cuando él era pequeño, los padres de Lee también. La madre de Ledger era profesora, al igual que la madre de Lee. El padre de Ledger era un piloto de coches y deportista, al que le apasionaba el cine. El padre de Lee, Bruce Lee, era un actor de cine y deportista, al que le apasionaban los coches. A Ledger le apasionaron de joven las armas de fuego y murió de una sobredosis de drogas. A Lee le apasionaron de joven las drogas y murió de un disparo con un arma de fuego. Ambos actores interpretaron a un curioso personaje que llevaba el rostro maquillado de blanco, los ojos pintados de negro y una sonrisa dibujada en su cara. Lee hacía de bueno, Ledger de malo. 7. Greenberry Hill. En la película Magnolia de 1999, el relato de los hechos que narra el actor protagonista es el siguiente. En el New York Herald del 26 de noviembre del año 1911 hay una noticia del ahorcamiento de 3 hombres. Murieron por el asesinato de Sir Edmund William Godfrey, que residía en Greenberry Hill, Londres. Fue asesinado por 3 vagabundos, cuyo móvil fue simple robo. Fueron identificados como Joseph Green, Stanley Berry y Daniel Hill, Greenberry Hill. 6. De la Tierra a la Luna. De la Tierra a la Luna, escrita en 1865 por Julio Verne, llama Columbia al proyectil con humanos dirigidos a Selene. 104 años después, el módulo de mando de la nave Apolo que completará la misión real llevaba el nombre de Columbia, con un peso muy similar al ideado por el escritor. La vigilancia del viaje del proyectil se realiza en la novela sobre un imaginario telescopio gigante, con una lente de 5 metros de diámetro situado en las montañas rocosas, dimensiones y ubicación real del radiotelescopio de Monte Palomar. El viaje en la obra de Verne se realiza a una velocidad de 40.000 km por hora, consumándose el trayecto en 97 horas. En la realidad, el Apolo 11 viajó a 38.500 km por hora y duró 102 horas. Al regreso, la nave original amerizó en un punto concreto del Océano Pacífico, lugar que distaba en tan solo 4 kilómetros del imaginado por Verne un siglo antes. 5. El Titán y el Titanic.
The Wreck of the Titan es el título de un libro que escribió Morgan Robertson, en el que se cuenta la historia de un transatlántico llamado Titán, el más grande y lujoso de la época, que se hunde después de chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte, en su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton. Robertson lo escribió en el año 1898, es decir, 14 años antes de que el 15 de abril de 1912 se hundiera el Titanic. Las similitudes son increíbles. Ambos naufragaron en su viaje inaugural. Hacían la misma ruta entre Nueva York y Southampton. Los dos fueron calificados como insumergibles e indestructibles. Ambos tenían un tamaño muy parecido, 267 metros el real y 244 el imaginario. Los dos tenían 3 hélices y 2 mástiles. Los dos emprendieron su primer y único viaje en abril. El Titanic tenía 20 botes salvavidas y 24 el Titán, y en ambos casos su capacidad apenas servía para acoger a la mitad del pasaje. El primero golpeó con el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el segundo lo hizo a 25. Ambos se hundieron aproximadamente 600 kilómetros al sur de Terranova. 4. Wagner y el número 13. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó Tannhäuser un 13 de abril y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845 tras su fracaso en París. Fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga se inauguró el 13 de septiembre. La casa en la que se llevaban a cabo sus festivales en Bayreuth fue reabierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, 13º año de la unificación de Alemania. 3. El doble. En el año 1900, el rey Humberto I de Italia estuvo cenando en un restaurante cuyo propietario había nacido el mismo día y en la misma ciudad que el monarca. Además de ser muy parecido a él físicamente, ambos se casaron el mismo día y con una mujer con el mismo nombre. El dueño del restaurante había abierto el establecimiento el mismo día en que Humberto I de Italia fue coronado rey. Tales fueron las coincidencias que el monarca le invitó a un campeonato de atletismo que se celebraba al día siguiente. En el mismo instante en que comunicaron al rey que su doble había sido asesinado a balazos, el anarquista Bresley le disparó causándole la muerte. II. La triste suerte de los hermanos Evin. En julio de 1975, un joven de 17 años de edad, Erskine Lawrence Evin, murió atropellado por un taxi mientras conducía una motocicleta en Hamilton, capital de Bermudas. Exactamente un año antes, su hermano mayor Neville, también a los 17 años, murió en la misma calle atropellado por un taxi mientras conducía una motocicleta. Curiosamente, en los dos accidentes el taxi lo conducía el mismo taxista y llevaba al mismo pasajero. El accidente ocurrió con menos de 50 minutos de diferencia en el mismo día, 21 de julio de 1974 y 1975. 1. Lincoln y Kennedy. Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy fueron asignados congresistas en 1847 y 1947 respectivamente. Lincoln fue elegido presidente en el año 1860 y 100 años más tarde, en 1960, fue elegido presidente Kennedy. Ambos medían 1,83 metros y sus apellidos tenían exactamente 7 letras. Los dos presagiaron sus muertes, ya que fueron pronosticadas por varios videntes. Fueron asesinados un viernes por un balazo en sus cabezas. Todo esto ocurrió delante de sus mujeres.
Ambas esposas perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. John Wilkes Booth disparó a Lincoln en el Teatro Ford y se refugió en un almacén. Lee Harvey Oswald disparó a Kennedy, que viajaba en un coche Lincoln de la Casa Ford desde un almacén, y se ocultó en un teatro. Los nombres completos de sus presuntos asesinos suman 15 letras. Estos fueron asesinados a balazos antes de confesar su culpabilidad. Sus sucesores, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, nombres que suman 13 letras, nacieron el primero en 1808 y el segundo en 1908, ambos muy parecidos físicamente.